Bienvenidos, continuamos con los procesos de entrenamiento. Eh, la charla de hoy es corta. Vamos a hablar de un tema que es el tema de desarrollo seguro de soluciones cloud. Desarrolla desarrollos de computación cloud o cloud nativos. Aunque el alcance que le vamos a dar a esta charla es corto, es solamente los principios para el diseño de desarrollo seguro. Eh, Luego, pues efectivamente, aunque todo la sombrilla de construcción de soluciones seguras habla de muchos modelos de seguridad a diferentes niveles, realmente lo que queremos con esta primera charla es solamente que hablemos de ese desarrollo seguro y diseño de desarrollo seguro. Eh, Antes de que entremos a hablar de los principios de desarrollo seguro, es importante definir eh, algunos términos. mm, y empecemos por dos que son fundamentales. La seguridad de la información, que es el conjunto de medidas y procedimientos, tanto humanos como técnicos, que permiten proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Eh, esos, esas tres aristas, eh, disponibilidad, que la información esté cuando se requiera, eh, la integridad, que la información a la que yo accedo efectivamente sea completa, no corrupta, eh, y de alguna forma que yo identifique quién es el originador de esa información. Eh, y confidencial, que solo sea consumida o conocida por quienes tienen permiso o privilegios para eso. Esos tres aspectos conforman lo que entendemos como seguridad de la información, eh, y es lo que nos interesa proteger, la información. Ahora, la seguridad informática es la rama de la seguridad de información que protege la información que utiliza una infraestructura. Definitivamente la información no necesariamente está en un computador, no necesariamente se está transmitiendo por un cable de internet. Es información. Eh, la seguridad informática es cuando ya utilizamos tanto infraestructura, servidores, máquinas, comunicaciones, protocolos. Y efectivamente esa es la rama de la seguridad de información que se dedica a proteger esos assets o esos elementos. Eh, Estas definiciones recogidas en un documento de OWASP que ya vamos a explicar qué es, también son importantes. La ISO, y concretamente el documento 27000 del 2014, define amenaza como la causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización. Eh, Esa es la amenaza, causa potencial. Vulnerabilidad, por su parte, ¿qué es? Es la debilidad. La vulnerabilidad es un defecto o debilidad en el diseño, implementación u operación de un sistema que habilita o facilita la materialización de una amenaza. Es la debilidad que permite que se dé lo que hablábamos hace 2 segundos, la amenaza. Y el riesgo eh, es la posibilidad, es la probabilidad, lo llaman algunos, aunque probabilidad normalmente se implica para nosotros siempre un número entre 0 y 1. Normalmente el riesgo no lo definen numéricamente tan fuerte como una probabilidad, pero sí quedémonos con la palabra posibilidad de que las amenazas exploten vulnerabilidades. Que esto está uniendo entonces los dos elementos. El riesgo es la posibilidad de que amenazas exploten las vulnerabilidades de un activo, un grupo de activos de información y causen daño a una organización. Eh,
Listo. Eh, Esto es un poquito más detallado, pero eh, vamos a, con estas definiciones, vamos a acercarnos ahora a lo que nos interesa más en esta charla, que son principios de desarrollo seguro. El marco en el que nos movemos es este que tenemos mm, en este momento, en donde se plantean 14 principios de seguridad cloud, eh, y que efectivamente proponen diferentes aspectos o vistas de la seguridad dentro de un ecosistema cloud. Desde la protección del tránsito de la información, eh, la protección de los assets, la separación entre usuarios, los marcos de gobierno, la seguridad de la operación, la seguridad de las personas, del personal, eh, la que nos interesa hoy, que es el desarrollo seguro, la seguridad de la cadena de aprovisionamiento, la seguridad del manejo de usuarios, la creación de usuarios y eliminación de usuarios, ah, eh, identidad de autenticación, protección de las exposiciones externas de información o de servicios, eh, administración segura, auditoría de la información y seguridad del uso de los servicios. Este mapa de diferentes principios es del grupo de Centro de Seguridad, de Ciberseguridad de lo- del- de los ingleses. Y nos enfocaremos entonces en el punto 7, que efectivamente para nosotros es el que nos interesa. Ahora, hay muchas empresas que han definido su lista de principios. No es algo absoluto ni definido de forma totalmente unánime por todas las organizaciones. Sin embargo, vamos a adoptar dos que me parecen que son muy importantes. Primero la NIST y después la OWASP. La NIST es eh, la Organización de Estándares de los Estados Unidos. Eh, Y la OWASP es una organización de promoción de la seguridad en el contexto de las soluciones web. Es decir, son los que se preocupan porque Internet sea un lugar seguro. Eh, Vamos a ver eh, los principios dependiendo de cada una de esas organizaciones. Primero empecemos con los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que motiva gran parte de estos estándares del Instituto Nacional de Estándares eh, de, del- de Estados Unidos. Estos son los principios que tradicionalmente entiende el gobierno de los Estados Unidos dentro de lo que captamos como desarrollo, diseño de soluciones seguras. Simplicidad, fallar seguro, mediación completa, diseño abierto, separación de privilegios, mínimo privilegio, aceptabilidad psicológica, mecanismos de mínimo común, menos común, defensa en profundidad, factor de trabajo y registro de los compromisos o de los ataques, ¿no? Pues. Vamos a ver estos un poquito más en detalle. Eh, Esto está en el documento de la NIS 800.123, eh, que también se puede realmente ver con otras presentaciones. Ahora les mostraré otros sitios que presenta también del, del gobierno federal de los Estados Unidos, pero pues efectivamente son definiciones relativamente parecidas. Simplicidad.
Eh, los mecanismos de seguridad y en general de información deben ser lo más simple posible. La complejidad es la raíz de muchos de los problemas de seguridad. Eh, Como veremos más adelante, cuando veamos otros lineamientos o principios, esto se puede redactar de varias formas, pero es claro que entre más simples sean nuestros sistemas, menos condiciones, menos eh, casuística tengan, e inclusive nuestras aplicaciones sean más simples, hagan menos funcionalidades que no hagan parte de la esencia y que trabajemos con unidades más sencillas, es más fácil mantener la seguridad. Obviamente las cosas tienen que ser tan complejas como se requieran, pero el introducir complejidad es la raíz de gran parte de los problemas de seguridad. Y en la historia de la humanidad, pues efectivamente, donde hemos descubierto más fallas y vulnerabilidades de seguridad, han sido en esos sistemas altamente complejos que tenían muchas aristas y donde el, digamos que el espacio donde se puede efectivamente encontrar fallas es mucho más amplio. De hecho, me voy a adelantar a estos otros principios. Este tiene mucho que ver con este otro principio, que es el minimizar la superficie de ataque. Entre más aristas tenga, entre más posibilidades de invocación de un servicio, eh, entre más protocolos, entre más definiciones, es más fácil que se pueda presentar una vulnerabilidad y por lo tanto un riesgo. Fail-safe, claramente las fallas van a ocurrir, no es que podamos asegurar que no existan fallas, pero cuando una falla ocurra, el sistema debe fallar de una manera segura. Es decir, hay que pensar desde el principio las posibles fallas que se pueden dar y cómo el efecto de la falla no es dejar las puertas abiertas o la información eh, disponible. Eh, Claramente, en un proceso de autenticación puede fallar algo, pero al final del proceso, la respuesta de cualquier falla es dejar cerradas las puertas. No puede ser que un sistema de autenticación si falla o porque el sistema eh, de repositorio de identidades está con problemas o, o no está disponible algún mecanismo de evaluación de tokens, termine generando un permiso de acceso a unos recursos que realmente que son los que quiero proteger. Mediación completa, más que proveer acceso directo a la información, debo tener mediadores, intermediarios, que deben ser los que controlan el acceso a los elementos. Eh, Claramente, patrones como gateways, proxies, eh, que son intermediarios entre la información que quiero proteger y los consumidores son importantes y debo tener una mediación completa. Entre menos posibilidad tenga yo de que haya accesos directos a los recursos, mejor. Diseño abierto. Los sistemas de seguridad no deben depender de la oscuridad o de secretos de la implementación. Si yo tengo un código de mi aplicación, de mi microservicio, eh, no puedo pretender que va a ser seguro el sistema porque nadie conoce mi código y como no lo conocen no se van a dar cuenta de que yo no hice unas evaluaciones de seguridad, por ejemplo, una sanitización de los parámetros de entrada y como no la hice, espero que como no conocen mi código, efectivamente nadie se dé cuenta de que me pueden atacar con un ataque de inyección de SQL. Definitivamente eso es un antipatrón. El pensar que la seguridad se logra
por oscuridad, no es lo que buscamos en este momento. Al contrario, nuestros diseños deben ser abiertos y debemos plantear que si tengo un problema real de que me falta hacer unas validaciones, eh, tengo que pensar que mi código, mis diseños, mi modelo de seguridad tiene que ser visible. Eh, Luego el problema no debe estar en la invisibilidad de esa información, debe estar en que tengo que resolver el problema en la esencia, en que si tengo un problema de verificación de parámetros que no estoy controlando, pues lo tengo que resolver antes de pretender que protegerlo con una ofuscación o con una oscuridad. Separación de privilegios. eh, la granularidad del acceso a los sistemas o los privilegios que yo permita definir deben ser lo más individuales posible, de forma que yo no construya elementos de acceso que tengan muchos privilegios asociados. Es mejor que tengamos cada privilegio separado, y aunque a una persona necesita 3 o 4 privilegios, se le asignen de forma individual, a pesar de que el rol que preveemos en este momento va a tener los 3 aspectos. La evolución de la seguridad debe muy seguramente llevar a que esa separación realmente sí se va a cumplir, sí la vamos a tener en algún usuario en algún instante. Eh, Separación de privilegios es claro, de la granularidad, pero también el principio de mínimos privilegios. El usuario que va a ingresar, el proceso que voy a ejecutar, la invocación que voy a permitir, debe tener los mínimos privilegios necesarios para cumplir sus objetivos, pero no más. Eh, por lo tanto, debo adoptar un modelo de los mínimos privilegios, y arrancamos siempre con los mínimos privilegios que se asignan a quienes necesitan acceso a un recurso. Luego, el orden no va a ser darle usuario administrativo, usuario de lectura, escritura, modificación, eliminación al recurso, sino empezaremos dándole los mínimos, y si es necesario por necesidades funcionales o de negocio, pues se van aumentando los privilegios. Pero el principio plantea que el usuario debe tener el mismo recurso, de forma que si se pierde un password o tenemos una vulnerabilidad, no implique un acceso completo con todos los permisos. Aceptabilidad psicológica o adaptabilidad psicológica también se entiende, en donde se plantea que los usuarios deben entender la necesidad de seguridad, y no estamos en un modelo de- que nosotros pretendemos proteger y el usuario pretende encontrar una solución, eh, un shortcut para lograr acceder al recurso por formas diferentes. Eh, Realmente hay que funcionar como una unidad en donde tanto los consumidores entienden la necesidad de seguridad, como los que protegen también entienden la dificultad natural que pueda tener el incluir más condiciones de seguridad que las realmente necesarias. Eh, por ejemplo, en el típico tema de que nos piden que cambiemos el password cada 15 días, eso hace unos años era entendible, porque este principio no lo teníamos tan evolucionado, y se pensaba que eh, yo, como protector de la información o protector del control de acceso, puedo definir la complejidad que a mí se me ocurra y se la cargo al usuario final, que termina buscando soluciones listo, definamos un patrón
eh, de cómo me voy a inventar password, porque cada 15 días me están preguntando un password y me están preguntando que tenga 30 caracteres y además que tenga 4 números. Y entre más complejo va a ser esa protección no aceptada por los usuarios, realmente menos seguridad vamos a lograr. Eh, Debemos funcionar en un modelo de que todos entendemos qué queremos lograr eh, y todos lleguemos a una condición de las cosas no deben ser lo más complicadas de lo necesario. Eh, Luego tenemos que buscar, eh, por ejemplo, volviendo al tema del password, lo que da la mejor nivel de seguridad. Por ejemplo, sí, propongamos o planteemos eh, unos passwords más largos, válido, pero no los cambiemos cada 15 días, que motiven que el usuario diga, no, voy a escribir un papelito y lo voy a pegar al lado del monitor, porque como me lo están cambiando, pues no soy capaz de mantenerlo. Eh, Mecanismo del menos común. eh, Cuando yo tengo una solución eh, o un repositorio de información o un servicio, un web service o un API, eh, efectivamente debería luchar por mantener que el acceso que yo doy al recurso solo lo ofrece ese API y no que hay varios servicios diferentes accediendo al mismo recurso e intentando ofrecerlo el mismo recurso. Eh, por lo tanto, debo tener que una orientación, un mecanismo de eh, no muchas consultas o no muchos accesos a la misma a- activo o recurso, eh, que es lo que sería un, el antipatrón tengo el recurso y defino una implementación de exposición con unas políticas, otra definición de exposición con otras políticas y otra definición de exposición con otras políticas. Entonces hago 3 APIs que todos consultan a la misma base de datos eh, y tengo una inconsistencia ya natural que efectivamente unas políticas van a entrar en conflicto con otras. Por un lado puede ser más fácil entrar y consumir el recurso o modificar el recurso que por otros accesos. El objetivo es que cada elemento que quiero publicar sea expuesto de una única forma, con un único mecanismo, con el mínimo mecanismo posible. Defensa en profundidad, típico principio también que es fundamental en el diseño y de desarrollos cloud, en donde hay que entender que un modelo de seguridad no es suficiente, hay que pensar en capas. Eh, por ejemplo, volvamos otra vez a hablar del API. Un API está el almacenamiento de la información, que evidentemente tiene que tener un control de acceso que no debe ser expuesto por el API, eh, pero el repositorio sí debe tener un control de acceso. En una primera capa está esa protección. En otra capa está, bueno, mm, ¿y quién puede acceder al servicio, al web service que implemente de pronto en un Spring Boot? Eh, Listo, pero ese, ese acceso debe estar controlado dentro de pronto un contexto de estoy dentro de mi clúster Kubernetes. Pero debe haber otra capa que es la capa de la exposición, de la API Gateway. Y ese tiene unas políticas de control
que efectivamente entienden que los consumidores son más amplios mientras que de pronto en el web service original yo puedo tener un control de que lo único que me puede invocar es el API Gateway. Y en la base de datos que lo único que me puede invocar es esta única aplicación que es la única que tiene permiso. Luego, en todas las capas voy teniendo protección. No puedo darme el lujo de decir, no, solamente tengo protección en la capa de afuera, en la API Gateway. Defensa en profundidad se refiere a eso, a que tengo capas y cada capa debe tener los mecanismos de seguridad proporcionados al nivel de cada capa. Es claro, en una capa puedo tener unas condiciones muy difíciles de cumplir para un consumidor externo. Él puede decir, aquí en esta capa interna yo voy a tener un control de solo me pueden invocar en autenticación mutua y efectivamente solamente este consumidor del que tengo el certificado digital acá. Entonces, claro que esa definición de seguridad es posible que sea muy ardua para los externos, pero a un nivel, a una capa interna, sí debo tenerla. Luego, el tema de entendimiento de capas y de anillos de seguridad que voy armando alrededor de mi información, efectivamente se entiende que en la medida en que estoy más hacia afuera, puedo tener unas políticas diferentes para ir ingresando a las diferentes capas. Pero lo que no puedo tener es que una capa pueda decir, no, yo tengo una relación de tanta confianza que permito invocación a cualquiera que esté de pronto en esta red o cualquiera que esté en este entorno. La defensa en profundidad plantea que debo tener protección en cada una de las capas. Factor de trabajo en donde efectivamente el esfuerzo para el atacante para obtener una información debe exceder el valor de la información. Si uno se imagina un ataque de fuerza bruta, claro, puedo tener unas llaves pequeñitas para cierta información que no es relevante protegerla o no es muy importante protegerla y en donde pues sí, de pronto me pueden atacar y hacer un ataque de fuerza bruta va a requerir más esfuerzo del que tiene la información en sí. Si en cambio tengo una información que es muy segura, tengo que excederme en que esa información, un número de tarjeta de crédito, un número de cuenta, un saldo que no debería ser visible, no puedo poner la misma control de seguridad porque simplemente le puse seguridad a todos de la misma forma, con las mismas llaves y con los mismos tamaños. Evidentemente el objetivo acá es que la cantidad de trabajo necesario para el atacador debe ser más grande para los elementos que deben ser más protegidos. Por lo tanto, no solamente voy a plantear, tengo la información cifrada, sino que de pronto voy a tener llaves más largas, o voy a tener capas de seguridad de que no solamente es cifrado, sino que tengo que tener una invocación con llave pública privada y probablemente adicionalmente voy a necesitar o voy a entregar una información con firma digital o que voy a aumentarle la complejidad porque tengo que romper varios temas antes de poder llegar hasta allá, hasta la información. Y por último, ya con esto terminamos, estos principios planteados por la NIS 123, que es el registro de los compromisos, de todos los ataques que se den realmente, es fundamental que yo tenga un registro y logs
de todas las ataques que se den sobre nuestra infraestructura para poder no solamente identificarlos, evaluarlos a posteriori, si es del caso, eh, y mejorar siempre los procesos de protección en base a esa información. Luego, lo que se busca es que no, si sucede un ataque, no tenga yo conocimiento ni un registro de qué fue lo que sucedió y cómo fue que logró el acceso. Bueno, estos son los principios planteados por la NIST. Aquí tenemos una versión, aunque son simplemente uno menos, son los principios de la OWASP, que es la OWASP, una fundación Open Web Application Security Project, una fundación sin ánimo de lucro, que busca efectivamente mejorar las condiciones y el ecosistema de seguridad dentro del mundo web. Ellos plantean minimizar la superficie de ataque, establecer default seguros, principio del mínimo privilegio, principio de defensa en profundidad, falla segura, no confíen en los servicios, separación de responsabilidades, evitar seguridad por oscuridad, mantener la seguridad simple y resolver los problemas de seguridad de forma correcta. Como ya leímos con más detalle los anteriores, voy a ir solamente por los que son un poco diferentes. Minimizar el área de ataque, o la superficie de ataque. Sí, es efectivamente plantear que no tengo la posibilidad de hacer tantas invocaciones, sino minimizar las invocaciones. Por ejemplo, si estoy usando REST, claro, voy a exponer el método delete. Si se requiere, claro que sí. Pero si no se requiere, simplemente porque la herramienta de desarrollo expone el post para crear, el get para consultar, el delete para eliminar, el put para modificar, no porque la herramienta que me construyó la funcionalidad lo tenga esa posibilidad, yo voy a exponerla. Tengo que minimizar la superficie de ataque y si lo que quiero exponer son consultas, no voy a pretender, no voy a permitir ofrecer un servicio. Claro que uno podría decir, no, es que le puse autenticación y esa autenticación solo lo tiene un usuario. Entre menos superficie de ataque yo ponga, exponga, más fácil mantener la seguridad. Establecer defaults seguros, arrancar cuando nuestros sistemas arrancan, cuando nuestros sistemas de pronto no leyeron nuestro config map o no leyeron nuestros archivos de configuración o alguien en el pipeline de despliegue no definió de forma completa todos los parámetros. Los defaults siempre tienen que ser hacia ser más seguros. O sea, la definición, cuando no hay definición de configuración de apertura, todo debe quedar cerrado. Entre más cerrado, mejor. Listo. Principio del mínimo privilegio, del menor privilegio, principio de defensa en profundidad, falla segura, no confiar en servicios, se refiere pues más a los terceros, y efectivamente como en el mundo actual, en el que construimos muchas soluciones basadas en terceros y construimos soluciones en donde pues nunca el programador es dueño de todas las capacidades, sino que pues vivimos en un ecosistema implícitamente interoperable. Hay que desconfiar de los servicios que utilizamos desde el punto de vista de seguridad. Separación de responsabilidades o de duties. Evitar la seguridad por oscuridad, mantener la seguridad simple,
y corregir los problemas de seguridad correctamente. Eso suena como perogrullada, pero realmente sí es muy importante porque muchos de los problemas que se han presentado de seguridad grandes en la historia en la historia frecuente pues, y, y última de los últimos 10 años se han presentado muchos problemas de fix que se creían haber solucionado, que realmente no se solucionaron del todo y que se quedó con la imagen de que ya lo resolvimos y que efectivamente no, no terminó dando el resultado esperado. Y al contrario, esa ilusión de que ya se había corregido generó una falsa confianza eh, que realmente eh, es peor muchas veces que que la enfermedad. Em, ya vamos a terminar, vamos a hablar de dos temas más. Las propiedades de software seguro el ISDLC son términos solamente por recordar la terminología. SDLC es el ciclo de vida de desarrollo seguro. Eh, OWASP plantea un proceso que se llama CLASP, comprensivo de peso liviano y define como siete aspectos de buenas prácticas de seguridad que tienen que ver tanto obviamente con integridad, confidencialidad y disponibilidad, pero también otros aspectos, resiliencia, robustez, trazabilidad, autenticación, fiabilidad. Eh, También recordar la existencia de un modelo de madurez eh, de seguridad en el que se entiende que el desarrollo seguro no es solamente que el programador sea juicioso escribiendo código, sino que hay varios aspectos o funciones. El de gobierno, por lo tanto, la construcción de desarrollo seguro tiene que interpretar o entender y saber que una parte es la construcción, pero otro es el gobierno, otra es la verificación y otra es la operación. Y en gobierno tenemos las métricas y estrategia, la educación y guía de los usuarios, las políticas y cumplimiento de políticas y entender que esas regulaciones que debo cumplir efectivamente deben afectar o deben influir en el desarrollo seguro. Construcción con una clara y formal descripción de requerimientos de seguridad, un assessment de los riesgos y una arquitectura segura. Verificación, revisión del diseño, pruebas de seguridad y revisión de las implementaciones y operación, el típico hardening del ambiente y de las infraestructuras, que para el caso que nos movemos entonces es el hardening de los elementos que funcionan en el ecosistema cloud, eh, manejo de problemas y la habilitación operacional de la infraestructura bajo un contexto seguro. Eh, Listo, ese es el alcance de esta de esta charla, pues no es primera porque pues tenemos otras charlas, seguramente ustedes pueden tener acceso también a la documentación de otras charlas, pero esto es lo que nos interesa para este alcance. Que tengan muy buena tarde.